el cuarto, en realidad, encuentros. Acá la señora en inglés nos dice que están grabando, nos pintamos todos para la ocasión. Decía, son las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, y en este caso estamos dando comienzo a la sesión número 16, siendo hoy el día 19 de noviembre de 2021. Y en esta sesión vamos a estar dedicados a hablar de temas vinculados con revistas y música. La sesión lleva por título Revistas de música, modernidad, metal y rock. Bueno, la coordinación está a cargo de quien les habla, Marina Cañardo. Espero que todos respeten sus 15 minutos, esto es para los expositores. Y bueno, según la dinámica que al parecer es habitual, van a exponer los tres integrantes de esta mesa y después vamos a hacer los intercambios de opiniones, preguntas, respuestas. Los voy a presentar a todos juntos, si les parece bien, en el orden incluso que están anunciados en el programa. Empezamos por entonces Nicolás Ojeda, quien está cursando la maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural. El título de su tesis es Renovar el orden musical, nuevos repertorios y saberes en el proyecto modernizador de la sociedad del cuarteto entre 1881 y 1887. El tema entonces al que se dedica es la conformación de discursos modernizadores y de nuevas pautas de sociabilidad artística en la cultura musical porteña de fines del siglo XIX. Su directora es la doctora Guillermina Guillamón. Hablará luego Fabián Becerra González. Él es candidato a magíster en Historia y profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente se desempeña como docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y es becario del Instituto Francés de Estudios Andinos. Integra equipos de investigación como el colectivo de Historia Oral. Y por último, Martín Cervelli, último pero no menos importante, dice la frase. Martín es doctor de la Universidad de Buenos Aires, del área de literatura, se desempeña como docente de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes. Además, enseña escritura y argumentación en la Universidad Nacional José C. Paz. Se ha especializado en temas de prensa periódica, crónica periodística y literatura de viajes. Forma parte de equipos de investigación del Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana, dependiente del Instituto Ravignani y del Consejo de Dirección, de Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que todos conocemos, donde se especializa en el estudio de revistas dedicadas al jazz y el rock. Bueno, les cedo la palabra para que puedan contarnos sobre sus interesantísimos trabajos. Bien, bueno, con permiso voy a ultimar algunos detalles de la presentación. Ahí está. Bien. Bueno, entiendo que me corresponde entonces ser el primero, ¿no? Bueno, buenos días. Ante todo, mi nombre es Nicolás Ojeda, como fui presentado, provengo del área de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín, donde bueno, me encuentro desarrollando mis trabajos de investigación sobre la cultura musical de Buenos Aires. Particularmente me ocupo de la década de 1880, en un marco entre las élites y sus interlocutores, bueno, un escenario que detallaré en breve. En principio quiero agradecer a la comisión organizadora del CEAP por aceptar mi ponencia, en la que intento abordar algunas problemáticas en las relaciones entre prensa y música en Buenos Aires durante el periodo que mencioné, más precisamente entre los años 1881 y 1887, que corresponden a la publicación de la revista El Mundo Artístico. Esta publicación en sus orígenes respondía a una sociedad musical, la Sociedad del Cuarteto, que estoy teniendo un inconveniente con la presentación, discúlpenme. Ahí está. Les decía, perdón, que pertenecía a una sociedad musical, la Sociedad del Cuarteto, que había sido fundada unos pocos años antes, en 1875, y que comprendía un espacio de sociabilidad artística que intentó promover la ampliación de un gusto por la música de cámara, del repertorio que entendían como elevado, por lo cual, bueno, desde sus orígenes mantuvo una posición
heterodoxa, para emplear términos burdeanos, en relación al orden musical dominante. Porque para la década de 1880, en Buenos Aires, sabemos que primaba el mundo de la ópera, principalmente de la ópera italiana, que se regía bajo una lógica gerencial, de la mano de empresarios y compañías extranjeras, mientras que el repertorio de cámara que cultivaba esta sociedad del cuarteto se encontraba relegado a espacios privados, cultivado por unos pocos conocers cercanos al género. Presento esta información como una introducción para situar la coyuntura en la cual el mundo artístico entró en acción, y también para dar cuenta de que el contenido de esta ponencia forma parte de un trabajo, digamos, más amplio sobre representaciones, prácticas, acciones de esta sociedad musical en cuestión. Ahora, ¿por qué recuperar esta revista, El Mundo Artístico? Justamente porque en este enfrentamiento simbólico, digamos, entre representantes de estas distintas prácticas musicales, los representantes de la ópera, por un lado, la música de cámara, por el otro, en la medida en que esta sociedad musical logró posicionarse en el medio, sea disputando espacios, sea ganando oyentes, pero sobre todo articulando un conjunto de ideas que le permitió conformar un imaginario de modernidad musical alternativo a ese orden dominado por los representantes de la ópera italiana. Esta revista se fue desplegando no solo como un órgano de propaganda de su institución promotora, es decir, no se limitó a promocionar las prácticas instrumentales de la sociedad del cuarteto, sino que también constituyó o se fue desplegando como un instrumento fundamental para disputar hegemonía en ese medio y promover una serie de cambios. De manera que aquello de lo que propongo dar cuenta hoy aquí son una serie de avances en la reconstrucción, el análisis del lugar, del rol de la prensa musical en este escenario que acabo de descubrir, particularmente a partir de esta publicación. Un pequeño paréntesis aprovecho para hacer. Por supuesto, al compartir estos avances, habilito cualquier comentario, pregunta, sugerencia, que habrá nuevas vías de abordaje a fin de ampliar este tema, de profundizarlo, superarlo. En absoluto no lo doy por cerrado, de manera que cualquier aporte especialista será bienvenido. Curiosamente, me atrevo a señalar que hay un considerable silencio en el abordaje de la prensa musical de la década de 1880, periodo que entiendo que es necesario que sea engrosado, ¿no? con nuevos aportes. Sabemos que la relación entre prensa y música en Argentina es también una problemática bastante reciente, a su vez, más allá de algunas pocas referencias aisladas, tampoco se han desarrollado estudios que aborden detenidamente al mundo artístico, sea como fuente o sea como objeto, ¿no? Y ahí hay una distinción, ¿no? Porque en distintos trabajos la prensa musical comprende una fuente que habilita a la reconstrucción de los escenarios, de los repertorios, de las prácticas. De hecho, como señala el historiador Esteban Buch, la prensa musical, la crítica musical, resulta una riqueza de pobre, ¿no? Por ser el único medio con el que solemos contar para reconstruir esas experiencias musicales del pasado, pero por otro lado, la prensa musical también puede adoptarse como objeto a fin de, reconstruir, analizar el lugar de estas publicaciones en determinadas coyunturas. Voy así al objeto y comienzo con algunos datos sobre la edición, producción del mundo artístico, aunque claro, no me voy a detener en cuestiones referidas a la materialidad de esta publicación o a las técnicas de impresión, no solo porque no es mi área, sino porque la pregunta que moviliza esta ponencia se dirige en otra dirección. Como mencioné, El Mundo Artístico se publicó como semanario entre mayo de 1881 y julio de 1887. Desde el número 1 al número 58, la edición, así entre comillas, estuvo a cargo de Martín Viedma, y a partir del número 59 pasó a la Imprenta de la Nación, en un momento de ampliación de la tirada, en un momento de ampliación de su circulación en las provincias. Y decía editor entre comillas porque, sin desmerecer el posible interés de Viedma por la música, se observa que el rol de editor supone aquí impresor, y sabemos que esto es algo recurrente. De hecho, Viedma ha trascendido como notable impresor de libros, impresor de periódicos, además de editor de trabajos artísticos, científicos, con talleres que contaban con los medios, incluso para la impresión de partituras, algo central, algo clave para una revista musical que semana tras semana no solo incluía pentagramas entre sus artículos, sino también partituras de música de cámara que acompañaban cada número. Y así como decía que editor suponía impresor, vale señalar que las tareas que corresponden o que son responsabilidad del editor recaían en el director del semanario, un cargo ocupado por
Francisco Hartmann, un notable agente del medio musical de Buenos Aires, digo notable por su rol como propietario de un célebre almacén musical muy frecuentado en calle Florida, un local que también comprendía uno de los principales puntos de venta de este semanario y además su sede administrativa. Como todo rol de edición, supone una labor bastante compleja, que de hecho se infiere que habría sido facilitada por su carácter de intermediario, que bueno, abarcaba desde la convocatoria de escritores autorizados que ejercieran esa labor crítica, ¿no? Y que abran la discusión sobre el escenario musical local, en tiempos en que la crítica musical no comprendía una actividad profesionalizada, hasta bueno, la consulta de periódicos musicales en búsqueda de noticias para el medio local, sino que la selección de los referentes de la prensa europea que eran reproducidos, así también abordaba la traducción, la publicación de libros de pedagogía musical que eran publicados bajo el género folletín. En conjunto, lo que se observa es que número tras número, género tras género, esta publicación presentó una serie de irregularidades que articulaban al mundo artístico en ese proyecto renovador que mencionaba hace unos instantes de la Sociedad del Cuarteto. Y que ponen en evidencia que detrás de cada reseña, detrás de cada crítica, había un hábitus redactor de voluntad renovadora que operaba en esas críticas, que operaba en esas reseñas, que discutía el orden musical, que traducía ciertos materiales y no otros, que seleccionaba de la prensa extranjera y reproducía convenientemente de acuerdo a ese proyecto. Y para más precisión, comparto una cita que revela el modo en el que estos redactores del mundo artístico concebían y construían discursivamente a la revista y el papel incluso que le otorgaban, ¿no? Estas palabras corresponden a un redactor bajo el seudónimo de Nómade, que había sido convocado por la dirección. Dice la cita: este órgano es el complemento necesario de la obra de regeneración que la Sociedad del Cuarteto, con tan modestas pretensiones, pero con la poderosa acción de la posesión del arte, ha podido emprender con tan brillante resultado, refinando el gusto y modificando el extraviado criterio del público, en el sentido de los buenos principios y de la pureza de estilo, única fuente donde se gozan los encantos inefables de la música. La cursiva es mía y aclaro que seleccioné esta cita justamente porque en ella ocurre una gran síntesis de elementos, ¿no? Porque otorga huellas sobre los redactores, otorga huellas sobre las pretensiones de la publicación, sobre la orientación que le daban a los distintos contenidos, a los materiales, y así también permiten ver algunas regularidades que la van constituyendo como un instrumento de renovación. Voy por parte. Cabe señalar primeramente que estos redactores afiliados a la Sociedad del Cuarteto no solo conocían el medio musical porteño en detalle por asistir a las distintas presentaciones que en ellas tenían lugar, de ahí el carácter de nomadismo, ¿no? Por frecuentar la ópera, presentaciones de coro, de música de cámara, sino que también estaban al tanto de las discusiones teóricas, estéticas en boga que se estaban dando en los principales centros musicales, principalmente europeos, ¿no? Lo cual les permitió configurar una visión de mundo que resultó bastante distintiva a la hora de juzgar. De hecho, los periódicos extranjeros a los que tenía acceso el mundo artístico les señalaban una idea de vida musical moderna, civilizada, que no se articulaba precisamente sobre esa ópera italiana que primaba en el medio local, sino una vida cultural, digamos, al calor de las obras de los grandes maestros del pasado, ¿no? A la que incluso la Sociedad del Cuarteto, el mundo artístico, inscribió bajo una rotulación muy personal de música clásica, con nombres como Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, pero también donde introdujeron compositores coetáneos que entendían como herederos de esa tradición. Por eso digo una fórmula muy personal de música clásica, ¿no? Pensemos el caso del nuevo lenguaje alemán, del wagnerianismo, ¿no? Que entendían por su carácter edificante. Esto, en principio, les permitió a estos redactores ubicar al repertorio clásico de su Sociedad de Cuarteto en un primer orden, del que, bueno, claro, lejos quedarían aquellas formas musicales destinadas al entretenimiento, como la ópera italiana, que eran expresiones tal vez más ligadas a la moda, a la frivolidad. Sin embargo, advierto que estas ideas, al llegar a estas costas, fueron
motivo, objeto, digamos, de apropiación, y fueron reelaboradas según ese marco de disputas que mencionaba anteriormente, ¿no? Matizando esas fórmulas referenciales según las características del escenario local. De manera que, si según esos modelos el lenguaje de la ópera italiana era motivo de disgusto, de desconfianza, para estos redactores del mundo artístico también lo era la calidad artística de las compañías líricas italianas que actuaban en Buenos Aires. Esto no es en absoluto una conjetura, sino que está puesto en evidencia en una serie de artículos titulados ¿Cómo y por qué juzgamos?, que señalan que para estos redactores criticar a estas compañías líricas comprendían una penosa tarea, decían, ¿no?, por distintos motivos. Señalaban la monotonía generalizada en las carteleras, la falta de ensayos, en el caso de las orquestas y de los cuerpos de canto, las deficiencias en la ejecución, señalaban también las orquestas incompletas, las puestas de segundo orden, y encima, a pesar de todas estas precariedades, la sola intención de los empresarios extranjeros de hacer en boletería dinero. Y estos fueron algunos de los tópicos recurrentes en la crítica de estas revistas. Y así, bueno, el mundo artístico se fue concibiendo como un instrumento de cuestionamiento, de discusión, pero también, como señalé, era un instrumento de cambios, ¿no?, de transformación, de renovación en esa obra regeneradora de la que hablaba la cita. Y para avanzar en este propósito entendían que, bueno, era necesario construir, conformar un nuevo gusto musical y sobre todo una nueva subjetividad oyente, ¿no? Y en esta dirección es que orientaron una serie de, una gran variedad de materiales, de géneros que buscaban favorecer procesos educativos para los lectores oyentes, en favor de un creciente interés por la música de cámara, del desarrollo de una escucha más pulida que aquella que demandaba la ópera. Esto lo abordo en otros trabajos, pero básicamente buscaban sobreponer una escucha intelectiva, silenciosa, basada en la comprensión de los elementos musicales, a diferencia de la escucha frívola, ruidosa, desatenta que primaba en los recintos operísticos. Entre estos géneros educativos, entre los que se ven en pantalla, se publicaron materiales preparativos que buscaban dar herramientas para afrontar las audiciones, biografías de compositores, notas sobre el estilo de tal o cual artista. Y es en este marco de crítica sistemática al hacer de las compañías líricas italianas, y en ese afán educativo que buscaba reorientar las subjetividades oyentes, o como decía la cita que vimos anteriormente, modificar el extraviado criterio del público, se observa que el uso de imágenes también se articuló sobre estas regularidades, ¿no? Aclaro que, a diferencia de las publicaciones ilustradas que formidablemente estudian las investigadores, que organizaban estas jornadas, en el caso del mundo artístico, el mundo artístico no se caracteriza por el agotamiento de imágenes. Sin embargo, a lo largo de los 7 años de tirada, las imágenes que fueron incluidas estaban orientadas a poner en cuestionamiento el orden musical local, a elevar nuevos modelos europeos, pero también y sobre todo a favorecer el desarrollo de nuevas sensibilidades entre los lectores. Tomo el caso de estas imágenes Perdón, Nicolás. en pantalla. Perdón, Nicolás. Quedan 2 minutos, te lo digo para que vaya cerrando, y las ilustraciones son hermosas. Aprovecho Perfecto. A meter mi bocado. Adelante. Genial. Cierro con estas imágenes. Tomo el caso, entonces, decía, de estas imágenes que fueron publicados en distintos números del año 1882, que dan cuenta de la suntuosidad de los escenarios de las óperas de Massenet, de los poemas musicales de Wagner, ¿no?, tal como se representaban en los principales centros musicales de Europa. Como señalé antes, la crítica, el disgusto, no estaba dirigido a el género operístico en sí, sino por los modos en que las compañías líricas procedían penosamente, ¿no?, en el medio local. Estas imágenes, grabados, que eran reproducciones de periódicos musicales europeos, en estos casos de París y de Milán, intentaban dar cuenta, ¿no?, de la distancia de las representaciones locales, de ópera, de sus puestas, en relación a esos espectáculos de primer orden que tenían lugar en el viejo continente. Para cerrar, bueno, vemos ahí la circulación de imágenes en distintas publicaciones que da cuenta de los diálogos con la prensa europea. Pero, como decía, para cerrar, quería llegar a algunas conclusiones de lo expuesto hasta aquí. Se observa que, bueno, los distintos materiales publicados presentaban, como decía, ciertas regularidades que
iban construyendo el mundo artístico como instrumento de transformación. Los distintos géneros estaban orientados a ese cuestionamiento del orden musical, en ese escenario de luchas simbólicas, ¿no? A partir del señalamiento a las compañías líricas italianas, también a la puesta en circulación de saberes, repertorios renovadores que buscaban habilitar un paulatino interés, gusto por la música elevada, la música de cámara, mediante materiales educativos, mediante la edición de partituras, pero también a comunicar nuevos esquemas, ¿no? de apreciación para la música lírica, en ese programa que buscaba desarrollar nuevas pautas de sociabilidad artística para el medio local. Algo que quisiera resaltar de todo esto es la centralidad de la prensa especializada en esta coyuntura. De hecho, si pensamos a la cultura musical o a la historia cultural de la música en términos de prácticas y representaciones, extendiendo la propuesta de Chartier para el caso de la cultura escrita, así como irrumpió una sociedad de cuarteto con nuevas prácticas musicales, con repertorios disruptivos que complejizaban ese medio local, con sus ideas asociadas, con una visión de mundo distintiva, también aparece la prensa como un espacio subsidiario de la praxis musical, habilitando, ¿no?, esa puesta en circulación de esas nuevas representaciones sobre el medio local, ampliando, digamos, los límites de los recintos, ampliando las salas de música. Seguramente me preguntarán por los efectos de este proyecto renovador y por los efectos de esta revista en el medio, y eso lleva a indagar en la dimensión lectora. Bueno, ¿qué hacían los públicos lectores, de lectores oyentes, ¿no?, con estas pautas? Sabemos que los discursos normativos no mantienen necesariamente linealidad con lo que ocurre en la lectura, evocando la autoridad de Roger Chartier, pero si bien estas cuestiones que menciono acá exceden un poco los límites de esta ponencia, como adelanto, puedo decir que todo indica que la Sociedad del Cuarteto no llegó a consolidar su proyecto de renovación, ¿no?, logrando sobreponerse al mundo de la ópera, pero sí favorecer experiencias de modernidad donde la prensa tuvo un rol central, y cuenta de ello son los efectos en el desarrollo de nuevos esquemas de apreciación, de nuevos principios de visión entre los lectores oyentes. De hecho, a lo largo de los 7 años de tirada, aquellas denuncias que el mundo artístico dirigía a las compañías operísticas extranjeras se trasladaron a demandas y exigencias que los públicos abonados al teatro lírico empezaban a dirigir a esos empresarios de esas compañías, ¿no?, a la vez que se ampliaba el público atento a la calidad artística, interesado por los nuevos repertorios, dispuesto a escuchar las obras bajo un oído renovado. Pero bueno, como dije, son cuestiones que superan los límites de esta ponencia, involucran otras dimensiones que abordo en mi trabajo de tesis, de maestría, y que, bueno, quedan pendientes para otra instancia y poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Y está bien que la gente se quede con algunas dudas, así tenemos ocasión tal vez de un intercambio posterior, o de que empiecen a seguirte, Nicolás. Viste que ahora uno tiene followers en la vida moderna, así que te sigan y sigan lo que vas a seguramente seguir compartiendo de tu trabajo. Invito a los que quieran a empezar a poner sus preguntas en el chat, tanto como para que no se les olvide. Yo, vieja usanza, tengo papelito, pero bueno, por ahí alguno quiere ir poniéndolo, pero como dije antes, vamos a estar intercambiando al final de todas las ponencias. Gracias de nuevo, Nicolás, y le damos la palabra a Fabián para que nos cuente sobre su trabajo. Muy buenos días, un cordial saludo desde Bogotá. Permítanme, voy a compartir aquí la pantalla. Lamento que no pueda ver totalmente la presentación como quisiera, en el entendido de que me tocó acudir a mi celular porque tuve problemas con el computador en el que me pretendía conectar desde Zoom. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve la presentación? Se ven pequeñitos, a ver si se puede ampliar eso. Bueno, lamentablemente hasta ahí, esto es lo máximo que me puede dar. Entonces, bueno, va a alcanzar. Con lo que nos cuentes y eso va a alcanzar, no te preocupes. Listo, bueno, entonces un gusto. Los saludo aquí desde mi lugar de trabajo en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y pues les vengo a compartir una parte de mi trabajo de grado en la maestría en Historia de la Universidad Nacional, en mi calidad también de becario del Instituto Francés de Estudios Andinos. Como ustedes ven, el título es Memorias y discursividades contrahegemónicas en el metal, el punk y el hardcore en Colombia, una mirada a la autogestión de fanzines y magazines en la escena del underground antioqueño entre 1986 y 1992. Para esto,
permítame. Las fuentes primarias en las que me baso son cinco fanzines, que son Visión Rockera, Medellín Subterráneo, Metal Fuerza, Necrometal y Abismo Social, todas ellas producidas a partir de lo que se conoce en las escenas internacionales underground como el DIY, el Do It Yourself, hazlo tú mismo, es decir, materiales que no responden a grandes plataformas editoriales, sino que a partir de la autogestión de artistas, distribuidores, consumidores de música de los sonidos duros y aficionados, buscaron dar forma a la constitución de lo que Pierre Bourdieu hablaría en términos del campo artístico. Para este caso, estamos hablando de la emergencia del campo de los sonidos duros en Medellín concretamente, pero también pues que esto tiene que ver con un diálogo que se estaba dando con distintas escenas del underground a nivel mundial. Aquí podemos ver en pantalla 5 portadas de cada uno de los fanzines que estamos trabajando. En una de ellas, como ustedes pueden ver, dice: seas punk o metalero, luchar por lo nuestro es lo primero, que es una muestra de cómo había una necesidad de consolidar un campo nacional en Colombia que se articulara a los fenómenos que se estaban dando a nivel internacional con la aparición de géneros como el death metal y posteriormente con el black metal escandinavo. En el contexto de producción encontramos el auge de los sonidos extremos a nivel mundial, concretamente el hardcore, el punk y el metal, una contraposición al heavy metal en la escena medellinense que era considerado pues por muchos aficionados y artistas del medio en la época finales de los 80, comienzo de los 90, como un género burgués, burgués en el entendimiento de que correspondía a un mainstream que ya desde hacía más de 10, 15 años venía incluso rondando en plataformas como MTV, que respondía a, a los premios Billboard, la aparición de la categoría del premio Grammy, música metal. Esto generó pues bastantes indisposiciones en artistas subterráneos que consideraban que era el heavy metal una propuesta vacía, una propuesta perfumada que no respondía ni en sonoridad ni en líricas a el contexto sociopolítico de la época, que ya ahorita hablaré cuál es ese. Ese contexto de producción, estos fanzines fueron facultados porque se dieron unas redes internacionales mediante carteos y fanzines entre distintas agrupaciones que para el momento eran emergentes y que a la fecha son consideradas como grandes hitos del metal extremo. Caso de Colombia tenemos Masacre, sus integrantes Alex Oquendo y Mauricio Montoya, Bull Metal, aparte de ser músicos, le apostaron a la idea de ser editores en la revista, el fanzine Necrometal, con el que contactaron con Euronymous, Death, Necrobutcher y toda la escena del escandinava de el death metal, que viraría en el black metal, concretamente en Mayhem. Y también era una época de resistencia cultural al mainstream que consideraban ellos del rock pop y el rock en español, que para los años 80 pues estaba bastante enfocado en las producciones de Argentina y Chile, Los Prisioneros, y para los años 90 Colombia ya entraría con agrupaciones como Los Aterciopelados en esa onda a la cual pues estaban opuestos estos grupos underground. Ay, espérate, porque esto me está molestando acá. Hablo entonces acá, en esta imagen, de la emergencia del campo de los sonidos duros en Medellín, y encontramos en esta imagen que ustedes pueden ver cómo en distintos fanzines de los que se están trabajando vemos correspondencias de países muy disímiles en sus contextos de producción, como Holanda, Noruega, Finlandia, Grecia, por supuesto Colombia. Obviamente también Colombia no era la única escena latinoamericana que estaba en esa onda. Teníamos también unas relaciones de carteos y fanzines entre países de Chile,
Argentina, México, Brasil, que ya para entonces constituía una fuerte escena de músicas que no sonaron nunca en emisoras para ese momento, nunca se vieron en programas de televisión. Mediante la autogestión tuvieron que sortear diversas dificultades para sacar adelante sus proyectos artísticos y a la fecha de hoy varias de ellas afortunadamente son conocidas en la escena mundial. El contexto sociopolítico en el que se dan estos fanzines entre el 86 y el 92 responde a, uy, ¿en qué esto está molestando? Responde a un modelo constitucional confesional que había acá en Colombia antes de la Constitución de 1991, con la Constitución Política de 1886, que literalmente estaba consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Eso habla bastante del poderío de la Iglesia Católica y otro tipo de iglesias que tenían bastante repercusión en el panorama social en una ciudad altamente tradicional y conservadora en ese imaginario religioso como es Medellín. Aparece también la violencia del narcotráfico, que muchos de estos jóvenes, que para ese momento tendrían entre 13, 18, 20 años, empezaron a ver el tema de los bombazos en la ciudad de Medellín, los secuestros, las extorsiones, la guerra entre carteles y una cantidad de situaciones nefastas que se dieron en época de predominancia de Pablo Escobar. Había una serie de violaciones de derechos humanos, que estas violaciones de derechos humanos se daban tanto por grupos al margen de la ley, pero también por fuerzas de seguridad estatales, ejército, policía, que tuvieron bastante que ver en situaciones de persecución a los jóvenes y de líderes de izquierda, representantes de derechos humanos o simplemente personas pues, que consideraban que eran un peligro para la sociedad, bien fuera por sus ideas políticas o bien fuera por sus estéticas corporales. En esta imagen ustedes pueden ver, sí, espero que la alcancen a ver, que están amarrados el cura Alfonso López Trujillo, está amarrado también un general del ejército, un político. Lo que no alcanza a aparecer en la imagen es que encima de ese atril aparecen dos demonios, que es uno el metal, otro es el punk, en adoración a la música, sometiendo estos discursos oficiales, que serían discursos controvertidos en la música de masacre, de la pestilencia, de distintas agrupaciones que surgieron aquí en Colombia y que marcaron una diferencia estética frente a escenas como la norteamericana y la escandinava, especialmente la escandinava, en la cual uno encuentra que hay demasiadas líricas de apologéticas al satanismo por una parte, o a la filosofía satanista, más bien sería lo más correcto decirlo, y por otra parte a las mitologías nórdicas, mientras que aquí en Sudamérica, en Colombia, en Medellín, se le estaba cantando una experiencia vivencial en sentido presente como era el conflicto armado, la guerra y el desarraigo de las ciudades. También había una situación que se compartía en bastantes escenas del mundo como era el terror nuclear. Entendemos esto, bueno, aquí tenemos el arte como resistencia, lo que nosotros entendemos aquí con la emergencia de estos fanzines, de la autogestión. ¿Resistencia frente a qué? Resistencia frente al mainstream, que mostraba unos géneros comerciales que estaban en despunte, en boga, y la necesidad de que se establecieran escenarios para que los sonidos duros se fortificaran y se consolidara una escena nacional. En estos fanzines se habla de la necesidad de que en Medellín y en otras ciudades del país se crearan lugares para conciertos, los toques eran informales, las bandas tocaban en conciertos de, pues si eso se le puede llamar conciertos reducidos de 15, 20, 25 personas, cuando había 40 personas, eso ya se podía considerar como una sensación, como un hit. Ahí se me cerró la presentación. Entonces, bueno, previendo que se me iba a cerrar la presentación, les quiero compartir acá para el cierre una de los fanzines, de estos 4 fanzines, que es Necrometal. Como yo les dije, Necrometal, noten acá ustedes la toma de posición que hay frente a 2 escenarios, frente a 2 discursos: el discurso religioso, la oposición al cristianismo altamente tradicionalista en Antioquia, y también una toma de posición frente a la muerte y toda la situación de violencia que se estaba dando en el país.
Encontramos aquí en la edición de Alex Oquendo y de Bullmetal Montoya, hoy día muy conocidos con Masacre, una labor autogestionada bastante interesante en la cual buscaron demasiadas agrupaciones nacionales e internacionales. Ellos editaron en 2 años 3 volúmenes en los cuales, además de otros fanzines, promocionaban tiendas de discos y promocionaban distintas instancias que estaban en territorialidades poco conocidas en este momento, como era, pues, qué sé yo, Sudáfrica, Túnez, el sudeste asiático, además de también ver cómo estaba el Estado en la escena, en las escenas nórdicas, estadounidenses e inglesas. Todo esto, digamos, para rematar en lo que nos habla Pierre Bourdieu, de entender el arte como un campo de pugnas, de disputas entre agentes que luchan por el poder simbólico, nos muestran, por un lado, ese poder simbólico frente a la necesidad de incursionar en el metal internacional, en el metal mundial, en una época que se buscaba hacer de esto un campo transnacional, si se quiere, pero también una visión de mundo y unas tomas de posición en una situación de angustia existencial de unos jóvenes que, como muchos de ellos me comentaban en la investigación, perdieron los cassettes informales, perdieron fanzines, botaron cartas por una razón que uno no entendía. Yo decía, pero que ustedes cómo van a hacer eso si estaban botando la memoria histórica. Decían, ellos no eran conscientes de que estaban haciendo un proceso histórico de registro, pero por otra parte, algo que nunca voy a olvidar es que ellos botaron muchísima información porque creían que hasta el 91, 92, 93 no iban a seguir vivos, porque la violencia bien fuera del Estado, del narcotráfico o de grupos guerrilleros o de la delincuencia común, los iba a borrar del mapa. Así que ante esa situación de desencanto frente a la modernidad, ¿qué nos queda? Nos quedan estos materiales, nos quedan estos fanzines y esta memoria histórica que el día de hoy les vengo a compartir a ustedes. Muchas gracias. Perdón, no se te que me escucha. No, ahí está. Muchas gracias a vos, Fabián. La verdad es que te has lucido con lo poco que has tenido tecnológicamente, así que felicitaciones por llevar adelante, se diría, contraviento, pandemia y computadoras que no funcionan. Todo eso pudiste sobrellevarlo fantásticamente. No sé si te has metido en el metro, es muy raro ahora donde te encuentras, o sigue siendo tu lugar de trabajo. Es mi lugar de trabajo. Estos son Bien. los salones, las aulas donde los chicos toman clase. Hoy no vinieron porque estamos sacando evaluaciones finales. Estoy en el colegio. Muy bien. Bueno, esto es televisión, ¿verdad? Así que nos vamos enterando de dónde trabaja la gente y en qué están los alumnos. Fantástico. Muchas Felicitaciones en gracias. serio, Fabián. Muy interesante tu presentación. Y como vos decís, un acto de justicia sacar del olvido estos fanzines que, bueno, en el contexto en que surgieron es entendible que hayan sido considerados efímeros, ¿no? Pero qué bueno que alguien se haya tomado el trabajo de rescatarlos y compartirlos. Felicitaciones, Fabián. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, creo que desde el confort de su hogar vamos a escuchar a Martín Cervelli, ¿es verdad? ¿Está en el confort de su hogar? Acabo de prender el aire. Eso es confort. Bueno, así que ahora sí, vamos a decir que noticias frescas de Martín Cervelli, que nos va a compartir su presentación. Te escuchamos, Martín. Bueno, muy amable, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Bueno, la investigación que hoy presento deriva un poco de las clases de un seminario de doctorado que dicté este año en la UBA, que se llamó Rock, Espacio, Ciudad, Buenos Aires, 1965-2015, y también de mi trabajo en el equipo del Consejo de Dirección de AIRA, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, donde estoy abocado a proyectos vinculados con revistas de música en general y de rock en particular. Y el recorte que propongo tiene que ver con las secciones del correo de lectores de 3 revistas centrales de la cultura rock, que son Pelo, Expreso Imaginario y Canta Rock. Y este recorte busca poner en relación las características y funciones que cumplieron diversas secciones destinadas a los intercambios entre lectores, con el contexto político, social de los gobiernos militares hasta la apertura democrática. La hipótesis general es que las revistas de rock brindaron un espacio para el sostenimiento de lazos comunitarios en épocas de disgregación y persecución de los colectivos juveniles y propiciaron acciones concretas
para el establecimiento de redes de sociabilidad, cooperación e intercambio, ¿sí? Antes de empezar, ya empecé, pero voy a compartir pantalla, que tengo una presentación. Pido disculpas, descuéntenme por favor estos segundos. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Perdón, sí se ve, se ve. Gracias. Bueno, la fecha más o menos oficial del surgimiento del movimiento de rock en Argentina es 1965, cuando aparecen los primeros conjuntos del género que graban temas propios en español, como Los Gatos Salvajes y los Beatniks. Así que al año del nacimiento de este movimiento ya se había instalado un gobierno militar, y de ahí en más la mayor parte del desarrollo de las primeras 2 décadas del género ocurre en el marco de 2 gobiernos de facto. Por lo tanto, podemos pensar que el rock nacional vivió 14 de sus primeros 20 años de vida durante 2 dictaduras, en el marco de 2 dictaduras militares, interrumpidas por un gobierno democrático de muy corta duración, 1973-1976. ¿sí? Son estos hitos los que van a marcar el recorrido por las secciones que voy a desarrollar a continuación. La primera revista que ustedes ven es La Expreso Imaginario, o El Expreso, como le decían en la época, que fue una de las pocas revistas que ocuparon un lugar destacado en la lucha de ideas contra la dictadura. Sergio Pujol la equipara a Punto de Vista, la revista dirigida por Beatriz Arlo, y a la revista Humor, dirigida por Andrés Casioli, ¿no? Que son revistas que ejercían una influencia en sus lectores, que iban más allá de la mera instancia informativa, también obviamente durante el periodo de la dictadura, de la última dictadura militar. Me atrevo a decir que esas revistas crearon comunidades de lectores que se identificaban con los códigos y contraseñas específicas de cada publicación. El director de La Expreso era Jorge Pistocchi, que venía de la revista Pelo, una revista fundacional en cuanto a las revistas de rock en Argentina, donde redactaba una columna de opinión. Y Pistocchi tenía un proyecto de revista con un contenido más amplio, en sintonía con todo el periodismo alternativo norteamericano, que finalmente se concretó cuando se juntó con Pipo Lernout para la creación de Expreso Imaginario. El primer número es de agosto de 1976. La revista confeccionó una agenda alternativa propia, una serie de nudos temáticos que anclaron el centro de sus intereses: ecología, energías alternativas, riesgo nuclear, producción artesanal, indigenismo, cultura oriental y manifestaciones artísticas subterráneas. El vector que atravesaba todas esas líneas era el rock. 2 secciones de esta revista, de Expreso Imaginario, fueron claves para la construcción de una comunidad de lectores. Una fue Correo de Lectores y la otra se llamó Rincón de los Fenicios. Esta última apareció bajo la forma de avisos clasificados en septiembre de 1977. Estaba ubicada en la última página del cuerpo central de la revista, y era el espacio para que los lectores publicaran avisos de compra-venta de instrumentos, publicidades de cualquier tipo, invitaciones para participar de revistas subte, y principalmente mensajes para entablar vínculos comerciales y colectivos también. Cito algunos de estos mensajes: busco flacos y flacas de cualquier edad que se interesen en la música, libros, poemas o simplemente en la vida para entablar amistad, 1977. Urgente, necesitamos gente loca, sin delirios en la mente para formar comunidad, 1977. Si estás solo, sola y necesitas amigos, tenés amistad para dar y compartir, escribinos que te espera un grupo de amigos sinceros, simples y de mucha amistad, amor y rock. Entre el 77 y el 79, esta sección se pobló de gritos de auxilio en un momento de mucha paranoia y encierro. El Rincón de los Fenicios se fue convirtiendo en una vía de contacto directo entre lectores, y junto con el correo contribuyó a conformar una suerte de foro de lectores. El correo de lectores se ubicaba inmediatamente después de la editorial, del editorial, y fue ganando cada vez más espacio e imponiéndose por su propio peso, número a número. Se convirtió en el corazón de la revista Expreso Imaginario. Los mensajes de estas voces que iban llegando y que pretendían romper el silencio instaurado por la dictadura decían, entre otras cosas: vos me ayudás a perder el temor, o el Expreso juega muy en serio en romper el miedo del mundo, a quebrar las aberrantes mentiras, o ustedes son los que se vienen, son casi una pequeñita vanguardia en estos momentos. Algunos mensajes de correo de lectores, ¿no? Pablo Vila analiza en un trabajo pionero que se llamó Rock Nacional, Crónicas de la Resistencia Juvenil, cómo el correo de lectores rompió con el monopolio del discurso que intentaba instaurar el régimen militar. Como a otro nivel también lo hicieron los recitales.
instaurando una corriente de comunicación que afianzaba un actor colectivo en un periodo caracterizado por intentos en pos de su desintegración, ¿sí? Esta revista expreso que ha sido estudiado, el correo de lectores, por investigadores como Pablo Vida, por Benedetti Graciano en su libro dedicado a la revista también, me llevó a indagar también, ir hacia atrás y hacia adelante, para indagar las secciones de correos de lectores de la revista Pelo y de la revista Cantarrock. Pelo apareció en 1970, dirigida por Daniel Ripoll, en el contexto del inicio del rock nacional y de las noticias que llegaban del exterior sobre las nuevas manifestaciones sociales juveniles, y la revista tuvo un rol protagónico en el movimiento de rock vernáculo, llegando a incidir directamente en la orientación del movimiento, no solo mediante la organización de festivales como el Buenos Aires Rock o Bar Rock, sino también por plantear abiertamente la tensión existente en el campo de la música rock entre la música comercial y la música y el rock cantado en castellano o música progresiva, ¿no? Esto se hizo como una disputa entre lo que la revista denominó complacientes y progresivos. Desde su aparición, Pelo tuvo como uno de sus pilares centrales la comunicación con sus lectores y desplegó distintas estrategias de acercamiento que generaron formas rudimentarias de fidelización. Les escribían cartas a máquina, lector por lector, con el sello estampillado y puestas en sobre a mano, y recibían muchas con anticipos del próximo número, y así fueron creando una suerte de mailing artesanal que tuvo mucha recepción. Distintas secciones fueron propiciando la participación de los lectores, y esto constituyó una clave del éxito inicial de Pelo, ya que la publicación de avisos era gratuita. El único requisito era concurrir personalmente a llevar el aviso a la redacción. Entre estas secciones cabe citar una que se denominaba Avisos Libres, que tenía el apartado más solicitado, que era Mensajes Amor Amigos. Cuando Jorge Pistocchi, que sería el director de Expreso Imaginario que vimos antes, ingresa a la redacción de La Pelo a cargo de una columna de opinión en 1972, se produce un cimbronazo que tuvo como respuesta la llegada de una correspondencia cada vez más copiosa. La sección se denominaba Opinión y tenía una fuerte impronta de apelación al lector. Cito de esta sección: porque el movimiento únicamente es posible cuando en él estemos representados todos aquellos que desde distintos grupos y actividades comencemos a unir nuestros esfuerzos en el amor, que no sirva esta vez para vender nada, sino para luchar juntos, para trabajar juntos, para crear juntos, para el asalto final en la destrucción de toda la basura que nos rodea, y que además cada uno de nosotros lleva en sí mismo. Interpelaba de esta manera al lector en un número del año 72. Cito 2 números después: volvamos a estallar, aprovechemos las experiencias y transformémonos, no repitamos símbolos ni eslogans, profundicemos en nosotros. Si esto pretende ser un movimiento, movámonos, ¿no? Esta era la sección de Pistocchi en la revista Pelo. La sección del correo de lectores comenzó a reflejar de inmediato la llegada que tenían estos mensajes dirigidos al público lector. Y fue esta columna donde se incentivó la formación de comunidades y obtuvo una respuesta inesperada por su magnitud. Hay una convocatoria muy puntual que plantea Pistocchi en la columna, se la cito, dice: enriquezcamos nuestros conocimientos. Hay gente joven, arquitectos, médicos, abogados, psicólogos, con muchas ganas de ofrecer sus conocimientos y comenzar a compartir una nueva experiencia con los que precisen asesoramiento para construir casas en comunidades, médicos si están enfermos, o respaldo legal para el que lo necesite en forma gratuita. Esto es solo una posibilidad, y este espacio no pretende más que ser un medio de contactarlos. La creatividad debe estar en manos de todos. Quienes tengan algo que aportar, escriban, decía Pistocchi. El cambio en el horizonte político del país con el llamado a elecciones generales durante el gobierno de Lanusse y el retorno del peronismo en el 73, sin dudas había incidido en este llamado a construir nuevos lazos comunitarios, ¿no? Señala Juan Manuel Siveira, que fue uno de los redactores de la revista y director posteriormente: cuando el peronismo desembarcó en el gobierno en el 73 se vivió un tiempo de gran euforia después de la cerrazón que había impuesto el gobierno militar de Onganía. Esos breves tiempos libertarios actuaron como un poderoso revulsivo cultural. En la columna del número 38 de junio del 73, que fue justo después de la liberación de los presos políticos en Devoto, Pistocchi lanzaba una consigna
que intentaba reunir en una misma propuesta conjunta los ideales de cambio del movimiento rockero con los de las juventudes políticas radicalizadas, que son dos posiciones que estuvieron muy enfrentadas y hasta irreconciliables en un punto, ¿no? Decía Pistocchi, han pasado muchas cosas en pocos días y el panorama está lleno de posibilidades, que nada cuarte al pueblo y que en este pueblo estemos todos para que no nos den una revolución, sino para inventarla juntos. Porque ¿qué es una revolución sin la intervención creativa de su gente? Esto derivó en la experiencia de Parque Centenario, que tuvo lugar en los meses de mayo-junio del 73. Fue una de las consecuencias derivadas de estos intercambios movilizadores entre la revista y sus lectores. Las reuniones en Parque Centenario se originaron después de una convocatoria lanzada por el poeta y periodista Miguel Grimberg en su programa de radio El Son Progresivo, y también la revista Pelo, en su sección Avisos Libres, contribuyó a difundir este evento. Eran reuniones que se realizaban los domingos entre distintos grupos con intereses afines. Alrededor de 400 personas respondieron a la invitación y continuaron reuniéndose los fines de semana por afinidad en grupos en torno a temas como teatro, poesía, artes plásticas, psicología, cine y música. Comenta Miguel Grimberg que pese al miedo instalado en la sociedad, la convocatoria fue un éxito, aunque tuvo que sufrir el asedio policial. El primer domingo un helicóptero sobrevolaba la zona a baja altura y en otro domingo posterior las reuniones se desarrollaron rodeadas de patrulleros con ametralladoras. Cuando Grimberg le fue a preguntar al oficial a cargo los motivos de su presencia, y si precisaba algún tipo de explicación, este le respondió burlonamente: no, mi amigo, ¿acaso no estamos en la Argentina liberada? La experiencia dio lugar a una revista gratuita de factura común que se llamó Parque, que está subida al archivo digital de AIRA. Se realizaba de modo comunitario. Según Grimberg, Parque le cambió la vida a mucha gente que estaba aprendiendo a usar su libertad. Desde estos tempranos escarceos de mediados de los 70 hasta la llegada de la dictadura del 76, los integrantes de la redacción de Pelo tuvieron la certeza de que estaban siendo observados por los servicios de inteligencia. Y ya en los tiempos aciagos de la última dictadura militar, a Ripoll, que estaba siempre en la búsqueda de opciones para atraer a nuevos lectores, se le ocurrió crear una sección que se llamaba Correo de los Sueños, una sección donde los lectores contaran sus sueños, que nació en el año 1978. Poblada de paisajes oníricos, reales o inventados. Tal vez pienso yo como una vía de escape a la muerte y a la paranoia instalada en el seno de la juventud, o un modo alegórico y oblicuo de aludir al terror del presente. Dice uno de estos sueños: había un gran campo de batalla verde claro con miles de pedazos de muertos que lo tapaban. Por el horizonte aparecía una mujer totalmente transparente que caminaba, y a medida que caminaba se iba llenando, como un frasco, con la sangre de los muertos. Cuando terminaba de atravesar el campo era una mujer toda roja, dice esta sección. ¿No? Duró apenas 2 números, quizás alertado por la potencia subliminal de estos mensajes oníricos, una llamada anónima a la redacción de la revista de alguien que se identificó como oficial de las Fuerzas Armadas puso punto final a esta sugestiva experiencia con la orden de saquen esa porquería de la revista. El oficial en cuestión había descubierto a su hija redactando una carta con un sueño para el correo de la Pelo. Bueno, esto en el periodo anterior y durante la dictadura, y ahora un salto en el tiempo para trabajar la última revista, ya voy terminando, Marina, es la Cantarrock. Surgió ya al abrigo esperanzador del retorno a la democracia en junio del 83. El segmento central de esta revista estaba destinado a la publicación de canciones acompañados por sus respectivos acordes para guitarra. Fue concebida en plena explosión del rock argentino post-Malvinas, a partir del encuentro entre Pipo Lernoux, que fue su director, Leonardo Sacco, Simonelli y Dufay, quienes se alternaban en la dirección. Tuvo 98 números, llegó a ser una de las revistas de mayor tirada a nivel país, y construyó una fiel comunidad de lectores que participaban activamente en las secciones correo de lectores o página abierta. Tal vez fue esa relación tan cercana con su público el valor más trascendente de una revista que supo hacerse un lugar en la intimidad de los cuartos donde miles de jóvenes comenzaron a rasguear una guitarra y a soñar con la música rock. Comenta Pipo Lernoux en un reportaje para IRA sobre el contexto de aparición de la Cantarrock, que era un momento en que se empezó a formar un hervidero muy fuerte de cultura alternativa, se perdió un poco el miedo, había muchas ganas de hacer cosas, surgieron los encuentros en el parque, que también era la idea anterior de Grimberg que se reeditaba, empezaron a juntar
juntarse grupos de gente en plazas, a convocar mimos, bailarines, titiriteros, músicos, murga. Mucha gente empezaba a sentir que podía hacer cosas, que tenía muchas ganas de largar ideas, dijo Lernoux. Con el retorno a la democracia, la revista anunció una original propuesta dirigida a los jóvenes en la editorial de octubre del 84. La revolución de las mochilas. Tenemos un territorio grande e imponente, dice, y salir a recorrerlo tal vez no tenga que ver con el dinero, sino con las ganas de juntarse con los amigos y dedo en mano partir. Para todo esto se necesita mochila, carpa y una cuota alta de solidaridad entre los jóvenes de todo el país. Para entrar a este objetivo, Cantarrock puso a disposición de los lectores la sección Comunicándonos, para que se produzcan estos intercambios, y comenzaron a proliferar invitaciones desde distintos puntos del país para recibir a los mochileros, iniciar un diálogo personal y propiciar el acercamiento mutuo. La propuesta perseguía un fin concreto, ¿no? Dice, nuestra tierra necesita agrandar sus límites comunitarios. Se trataba de restablecer lazos sociales entre jóvenes, fomentar acciones solidarias, luego de un periodo caracterizado por una cultura del miedo que tuvo al movimiento juvenil como un antagonista privilegiado, ¿sí? Donde ser joven ya era motivo de sospecha y toda forma de reunión colectiva era considerada peligrosa y se la prohibía o controlaba. Eran tiempos de una entusiasta eclosión que apuntaba a salir del encierro, un tema de virus decía hay que salir del agujero interior, ¿no? Y la revista Cantarrock colaboró de esta manera para fomentar lo que fue una característica de la década de los primeros años 80, como fue la fervorosa ocupación del espacio público, que en este caso pretendía extender sus límites a la totalidad del territorio nacional. Eso es todo, muchas gracias. Fantástico, bueno, muchísimas gracias, Martín, también por el autocorte en el tiempo. Y bueno, y por todo este contenido tan interesante. Bueno, al momento la gente está un poco tímida, o vaya a saber con hambre, o no prendió el aire acondicionado como Martín. Bueno, yo les voy a dar tiempo para que se atrevan a escribir sus preguntas en el chat. Mientras me inspira un par de comentarios, voy a tratar de hacerlos transversales, ¿no? Pero Martín insistió en la palabra comunidad, que aparece explícitamente en las publicaciones, pero es algo que me venía a la mente desde la primera de las ponencias, ¿no? Cómo generan comunidad. No solo son el reflejo de una comunidad, en el caso del cuarteto, en el caso de esta comunidad de fanzineros luego en Colombia, sino que generan y amplifican esa comunidad y estrechan lazos. Yo quería decir si hay algo como contra comunidades, no sé, se me ocurre en el caso de Nicolás, hay como disputas, él fue más explícito en ese sentido, si hay otra revista que dispute esa comunidad, y ustedes, bueno, Martín habló de otros conflictos incluso más grandes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llevaba esa comunidad con las otras comunidades, encarnadas o no en otras revistas? Esa sería una primera pregunta, y después una pregunta que en cierto sentido me inspiró Nicolás, que es la pregunta por lo nacional, ¿no? ¿Cómo juega el imaginario de lo nacional en las revistas? Que cada uno estuvo analizando, ¿no? Si les parece, ¿hacemos ronda? Dale. ¿Quién quiere tomar? Acá ya no hay orden, así que eligen ustedes. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, yo tengo el micrófono abierto, ¿sí? Déale entonces. Sí. Tomo la palabra, si me ¿cómo era que permiten. decía, ya que tiene abierta la boca, hable? ¿No había una frase así? Bueno, ya que tiene el micrófono abierto, diga nomás. Sí, en principio tuve una percepción similar. Debo decir que cuando leí en el programa el resto de las ponencias, las características de los objetos con los cuales trabajaban y demás, me sentí un poco un outsider, ¿no? Porque hay un salto de casi 100 años. Bueno, y tenía cierto temor de que tal vez la exposición quede un poco descolgada, pero al escuchar a Fabián, al escuchar a Martín, me di cuenta que estábamos hablando o partiendo por ahí de enfoques similares en lo que tiene que ver con, bueno, cómo estas publicaciones favorecen la sociabilidad, cómo establecen representaciones de grupos, ¿no? Cómo representaciones sobre ciertos repertorios, sobre otras prácticas, cómo establecen distancias, ¿no? Entre el adentro y el afuera, ¿no? En este sentido comunitario que mencionabas, Marina.
lo cual me parece que bueno, establece como alguna especie de diálogo, ¿no? en estas exposiciones. Y por otro lado, dando respuesta por ahí más concretamente a tu pregunta respecto a si había otras comunidades, sí, por supuesto. De hecho, bueno, el trabajo de investigación, y sobre todo en el marco de la maestría, me llevó a concentrarme en el caso de la Sociedad del Cuarteto, pero por supuesto existían otras sociedades musicales con sus respectivas publicaciones. Menciono, por ejemplo, el caso de la Gaceta Musical, que ha sido tal vez una fuente un tanto más exhaustivamente estudiada, no solamente desde el ámbito de la historia cultural de la música, sino también desde la musicología, donde hay un interés creciente por parte de distintas investigadoras e investigadores, para evocar un trabajo puntual que me parece que tal vez podría pensar, así como hay estrategias de renovación por parte de la sociedad que pongo en estudio. Encuentro la contracara, por ejemplo, en el trabajo de musicólogos como Aníbal Cetrangolo, ¿no? Que trabaja sobre en barcos, óperas y banderas, óperas, barcos y banderas, perdón, más allá de estos diálogos que se establecen entre empresarios locales y empresarios italianos, el surgimiento de ciertas publicaciones que, así como la que yo puse en estudio, bregaban por una apertura de la música de cámara, creo que ahí hay claras referencias de una publicación o de una serie de publicaciones que entre el 80 y el centenario, digamos que desarrollaban estrategias de conservación, podríamos decir, ¿no? Para mantener esa primacía de la ópera. Asimismo, más allá de este escenario de disputas o de estas voluntades de renovación, me parecía como interesante señalar, bueno, ¿qué queda de todo esto? ¿No? Porque parece ser que se establece, bueno, así un escenario de tensiones donde uno contra otros desarrollan distintas acciones. Bueno, ¿qué es lo resultante de todo esto? Bueno, está claro que la ópera, y así lo ha demostrado la historiografía también y las fuentes, ha primado, ¿no? Como entre el primer orden de las jerarquías musicales, entre las élites, pero que también se establecen unos nuevos principios o esquemas que luego se traducen en demandas, en exigencias, porque al fin y al cabo lo que hay ahí de por medio es una subjetividad lectora, oyente, que bueno, entendemos que, o entiendo, había un esfuerzo por cultivar. Bien, Nicolás, ¿querés decirnos algo sobre el nacionalismo en tu revista? Sí. En realidad, bien, es una cuestión que he abordado, pero a lo largo de los 7 años de publicación hay un solo artículo. Cuando te referís a nacionalismo, te refieres a la producción local, digamos, o de producción musical, composición en clave local, digamos. Eso, y si hay algún programa de estético, digamos, de defensa de la producción argentina. Porque de lo que vos comentaste parecía muy claramente, bueno, el wagnerianismo, bueno, la música de cámara, menciones a la ópera italiana, pero bueno, me quedó la duda de si desde algún punto se hacía una defensa de lo argentino, ya sea por vía del repertorio o de algún tipo de aleccionamiento para que se valore lo nacional. Bien, sí, en principio voy por partes. Se establecen, ¿no? Una serie de modelos que intentarían establecer una orientación, una vía hacia la cual dirigir la producción nacional o nacionalista, ¿no? de distintos compositores. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de la reproducción o la transcripción, mejor dicho, de la sesión que otorgaba en 1886 la beca de estudios en París Alberto Williams, por ejemplo, en conjunto con otros compositores. También la reseña a presentaciones de arte nacional, que en realidad es un arte nacional que seguía esos modelos, pero que aún no
no evocaba, digamos, un paisaje local, ¿no? De hecho, hay una serie de anécdotas muy, muy entretenidas sobre composiciones, por ejemplo, de autores como Francisco Herbrich, ¿no? que, que evocan paisajes europeos, pero digamos, no es, todavía, es una producción nacional musical, pero no necesariamente en clave local, ¿no? Digamos, en territorio nacional, pero siguiendo esos modelos europeos. Asimismo, hay una serie de incentivos, de programas y de proyectos, de concursos, mejor dicho, de composición que llevó adelante el mundo artístico, pero que no se limitaban a las fronteras nacionales, sino que se abría a un contexto un tanto más amplio, podríamos decir, sudamericano, ¿no? Porque como comentaba, esta revista llegó a circular no solamente en distintas provincias, a partir de una apertura que hubo en el año 1882, sino también mediante intercambios con otras publicaciones, principalmente de Brasil. De manera que estos concursos de composición, juzgados por conocedores, digamos, locales, promovían una producción regional, podríamos decir, de música de conciertos, de música de cámara, pero entiendo que aún no necesariamente en esa clave local que, por ejemplo, va a caracterizar después el trabajo de compositores posteriores, por ahí en el marco del Ateneo, ya sea 1890 en adelante. Perfecto, gracias, Nicolás. Y ahora me parece que Fabián se desmuteó. ¿Yo? Adelante, Fabián. Dale, dale. Listo. Entonces, frente a las contraproducciones, ¿cómo fue tu primera pregunta? ¿Me repites para tener la claridad? Sí, que evidentemente genera comunidad, sobre todo los fanzines con esa lógica bastante horizontalista, me parece. Si había otros, digamos, otras contracomunidades, porque evidentemente acá hay intereses, sobre todo musicales en común, afinidades seguramente también ideológicas o políticas, pero por ahí había otros fanzines de otras músicas o algún otro grupo, digamos, otra comunidad distinta para, digamos, dialogar o no, o ignorar, pero si tenés idea de eso, de fanzines de otras características que generan otras comunidades. Y también el lugar del discurso nacional en los fanzines que vos analizaste. Ok, pues frente a la primera pregunta como tal que haya habido fanzines contrapuestos a estas propuestas de los sonidos duros no existieron, pero creo que sí es importante hablar que la contrapropuesta de pronto que hizo surgir a los fanzines eran los medios de comunicación tradicionales. Entonces, estos fanzines uno también nota que aparecen como una respuesta, por un lado, frente a lo que la cultura anglófona, o sea, sí, la música anglófona estaba colocando en los grandes listados en televisión, en emisoras comerciales. Entonces uno entra a mirar que aquí en Colombia las principales emisoras juveniles estaban para esos años pasando, qué sé yo, la música de Diana Ross, de Cyndi Lauper, de Michael Jackson. Repito, el caso del rock, pues ya estaba pegando el asunto del rock en español, y en prensa, pues las columnas que aparecían eran muy dadas hacia estos tipos de géneros. Eso lo estoy hablando en los años 80. Ya comenzando los años 90, cuando aparece Abismo Social, empieza a haber como cierto interés por algunos sonidos del underground, pero en publicaciones del sector público, especialmente emisoras juveniles, que era aquí la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que empezó a darle circularidad a estos sonidos, pero en el espectro comercial todavía no estaba. ¿Qué fue lo que de pronto terminó de consolidar una mirada del sector oficial, tanto público como privado, a estos sonidos? Se podría decir que fue la aparición del Festival Rock al Parque en Bogotá en 1995, 3 años después de la aparición del último Abismo Social.
Y pues uno nota que esa entrada de estos sonidos de una u otra manera, tener reconocimiento en estas esferas, por algún motivo que pues tendré que estudiar, aminoró la producción contestataria de los primeros fanzines, a pesar de que ya había otros elementos a los que se contraponían, como yo lo mencioné, pues en Colombia aparecen los Aterciopelados, estoy hablándolo en el underground, el tema comercial, en México Café Tacuba, Caifanes y toda esa onda, y aquí pues tenemos unos casos muy particulares que fue el de Shakira, y otro caso muy particular que es el de, pues yo no sé si ustedes en Argentina lo saben, que Juanes empezó su carrera siendo metalero duro aquí de thrash y death metal en Medellín. Obviamente no lo quieren mucho en la escena porque terminó negociando con el mainstream. Eso es como lo que yo vendría a mirar, porque como tal que uno haya visto que hubiese habido producciones a conciencia para ponerse a lo que estaba sucediendo con los sonidos duros, no, pero es que creo que inconscientemente ese tipo de discursividades ya estaban. Y en cuanto al discurso nacional, pues sí lo veo como una manera de ir a contracorriente, ir a contrapelo. El discurso nacional en el metal lo apropiaron los metaleros aquí en Colombia para desacralizarlo. Masacre, por ejemplo, tiene un famoso álbum, pues esto ya es mucho tiempo después, pero es producto de lo que pasó ahí en los años 80 y 90, un álbum que se llama Muerte, Verdadera Muerte, en la cual lo que hacen es colocar el escudo nacional de Colombia, desacralizado totalmente. El cóndor es un chulo, donde hay abundancia cogen y colocan unas ratas, donde hay riqueza cogen y colocan una hoja de coca. También uno entra a ver pues que lo nacional entra a ser desacralizado en el sentido de que la Iglesia Católica, el discurso religioso, ha estado muy permeado aquí en nuestra idiosincrasia nacional, y pues ellos entraron a, por ejemplo, venía de una influencia de una gran banda que pegó muchísimo en todo el mundo underground aquí de Colombia, que es Parabellum. Tienen un álbum llamado Sacrilegio, en el cual cogen a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los conductores, acá una de las vírgenes más referenciadas en Colombia, y pues cogieron y convirtieron al niño Jesús en un pequeño súcubo con un demonio, y cogieron y le sacaron cachos a la Virgen. Y cuando uno va y les pregunta que cómo fue que pues la gente cogió y se alborotó, los sectores conservadores allá en Medellín, que sea, es que ustedes se metieron con la Virgen, y dicen, no nos metimos con ella, la mejoramos, esta no es nuestra versión mejorada. Y también pues lo nacional entra en hacer un ataque en cuanto a las líricas directo y el sonido de esa rabia incontenible, de esos gritos, de esos bombos que parece que sufrieran cuando cogen y cuestionan la clase política dirigente. Una de las agrupaciones que estoy trabajando, que es Presidencia y Masacre, que es la de Alex y Bull Metal, que sacaron Necrometal. El repertorio lírico de ellos es una cosa impresionante, que habla de torturas, desapariciones, de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y militarismo, la violencia de la policía, y cogen y también hacen mofa de los discursos electoreros que se votan acá por los políticos diciendo que van a cambiar algo que en realidad nunca han cambiado. Esa es como la relación que vería con las dos preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿A Muy ti? claro, Fabián. Bueno, Martín, nuevamente te toca hacer el del final. Acá nos recuerdan que a las 13 deberíamos estar cortando, así que escuchamos lo que tengas para comentarnos. Perfecto. No, podría comentar brevemente. Al pasar yo sugerí ciertas posiciones enfrentadas entre el activismo político de las juventudes políticas más radicalizadas y los seguidores del movimiento rock. Ahí sí había como comunidades enfrentadas, creo yo. Había como una acusación implícita y explícita del rock como algo extranjerizante, ¿no? Y casi cipayo, por decirlo en términos de época, y de los consumidores del género rock como gente poco comprometida políticamente, ¿no? Ahora estaba recordando cuando unos textos de Perlonger sobre la creación de la comunidad homosexual argentina,
y el rechazo que sufrieron también los homosexuales para integrarse a las juventudes políticas. Y él menciona un cantito que había de Montoneros, que era uno de las organizaciones armadas, que decía, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Perón y Montoneros, ¿no? Y yo pensaba en ese no somos faloperos, ¿a quién se dirigía? ¿No? Y se dirigía claramente a la comunidad y al universo de seguidores del rock, ¿no? Los faloperos identificados con el rock, ni putos ni faloperos. O sea, hay una tensión que creo que atraviesa esos años entre los sectores políticos, la militancia política y el consumo de rock como una actividad más complaciente y descomprometida, si se quiere. Y con respecto al imaginario de lo nacional, bueno, nosotros tenemos extrañamente una denominación para incluir a un montón de grupos que tienen incluso estéticas musicales contrapuestas y todo bajo el paraguas de rock nacional, ¿no? Casi un oxímoron, pienso a veces, que es la palabra rock nacional. Creo que hay algo, fue un factor muy importante la guerra de Malvinas en la construcción de un imaginario de la música rock ligado a lo nacional. ¿No? En ese momento se impide pasar música en inglés por las radios y entonces los programadores empiezan a incluir música rock que hasta ese momento había sido ninguneada, ¿no? Y entonces ahí sí hay una identificación, ¿no? Se producen estos cruces entre lo nacional y el rock muy fuertes, pero que después, pensando también en los movimientos posteriores, ¿no? Cuando ahora para hacer una conexión con lo que comenta Fabián de los fanzines, ¿no? Enseguida, a principios de los 80, empieza a surgir todo un movimiento underground, ¿no? Con lugares tan destacados como el Paracultural, Cemento, ¿no? Y todos unos espacios donde proliferan las performances teatrales con música, ¿no? Bueno, sería larguísimo hablar de esto ahora, pero claramente el under se opone al rock nacional, es decir, la estética de esos grupos consideran a lo nacional casi como un sinónimo, tanto desde el punk rock, por ejemplo, como un sinónimo de fascismo, ¿no? De posiciones conservadoras a los nacionalismos, ¿no? Así que bueno, es como hay mucha tela para cortar en cuanto al imaginario nacionalista en los movimientos de rock, pero un poco creo que eso, ¿no? El rock nacional formó una unidad, una pretendida unidad que creo que un punto de inflexión fue el Festival de la Solidaridad, cuando todas las bandas participan para ayudar a los chicos de Malvinas, y algunas bandas ahí se niegan a participar, entre ellas Virus, que tenían familiares desaparecidos, o Los Violadores. Así que bueno, un poco eso. Y en base a tu pregunta se me ocurrió investigar un poco, siempre los investigadores estamos anotando proyectos nuevos que nunca vamos a realizar, ¿no? Las famosas áreas de vacancia. Claro, que lamentablemente no son lugares de vacaciones, pero bueno, seguimos tomando notas de áreas de vacancia. ¿Cuál sería esta? Se me ocurrió ir a ver en las revistas políticas, ¿no? Las revistas de los movimientos políticos, de los partidos, las revistas de Montoneros, etcétera, notas sobre rock, ¿no? Si hay algo sobre revistas, ¿no? Como para hacer ese cruce y ver desde el otro área. Bueno, fantástico. Bueno, ha nacido un proyecto de investigación. No se ha formado una pareja, como decía alguien en la tele, pero ha nacido un proyecto de investigación. Ha nacido un proyecto. Y sobre lo de Fabián, lo que le quería preguntar, si me quedan 2 minutos, sí. Porque yo investigué los fanzines acá en Argentina, y los fanzines también participaron de movilizaciones concretas, de manifestaciones, y tuvieron un activismo, por ejemplo, manifestaciones contra los edictos policiales que terminaban incluso en batallas contra la policía, manifestaciones contra el arribo del Papa. Los fanzines estaban involucrados en movilizaciones y quería saber si en Colombia se dio algo similar. Ok, muy bonita la pregunta. Primero que todo, chévere tu intervención, Martín, porque me haces recordar también, por ejemplo, cómo fue esa interrelación entre el underground colombiano con el argentino, y efectivamente lo que tú comentas. En
en tiempos de la sodamanía. He hablado mucho de esto, pensaba, ustedes que odio a Soda, no, amo a Soda, me encanta Soda, me encanta Charlie, soy muy fan de eso, pero comento, pues allá en Argentina era un sujeto llamado Pocho Metálica el que estaba haciendo ese enlace de los sonidos duros del norte y pues lo que estaba pasando acá en Sudamérica. Esto lo cuento a manera de anécdota. Mayhem de Euronymous le escribió a Pocho diciéndole, aquí te paso la dirección de Bull Metal Montoya y de Masacre en Colombia. Cosa curiosa, no era el argentino el que estaba pasando, sino que era el noruego el que estaba pasando la dirección del colombiano. Aquí sí se dio un asunto que tuvo que ver con dos temas, las movilizaciones sociales de los sonidos duros. Uno, las corridas de toros, que Medellín es una ciudad también muy tradicional frente a este asunto de lo que denominan la fiesta brava, y pues había una apropiación bastante particular, es que los conciertos que había, la famosa batalla de bandas entre sonidos súper duros en el 85 y otros pocos conciertos chiquitos que se dieron en la Plaza de Toros La Macarena, y aprovechaban la apropiación de ese espacio para coger y hacer manifestación con carteles y letras, una cantidad de cosas frente a ese asunto. Y el otro momento histórico que yo veo que fue bastante determinante, no solo en Colombia, también pasó allá en Argentina, pasó en México, pasó en muchas partes, fue el famoso quinto centenario de 1492. Entonces en el famoso quinto centenario uno encuentra que desde más o menos el 87 ya se estaban dando unas comunicaciones fuertes entre la escena latinoamericana, pero también se estaba dando incluso con españoles que cogían y refutaban ese discurso de la gran madre patria que llegó y civilizó aquí estos territorios, y eso llevó a que hubiera incluso algunas recopilaciones, esto lo estoy hablando sobre todo en el punk, unas recopilaciones musicales contra el quinto centenario, que se grabaron algunos demos, se grabaron algunos cassettes, y esos fueron divulgados internacionalmente, por ejemplo, en una famosa emisora sueca, Radio Lora, de Goran Lind, del grupo Sound of Disaster, cogieron y pasaron por allá en emisoras de Suiza, Suecia, los países escandinavos, y se hizo la debida divulgación también por acá. Chévere por si te interesa, allá en Argentina eso se estuvo haciendo también. Si te llama la atención, míralo. Yo creo que sería bueno que nos contactáramos, Martín. Sería muy chévere, sería muy chévere. Ahorita te paso mi correo. Gracias por tu pregunta. Bien. Te cuento que yo viví en primera persona y en carne propia el underground de acá de la ciudad de Buenos Aires. Excelente. Excelente. Bueno, ya te paso mi correo, por favor escríbeme. ¿Listo? Te paso mi correo, por favor escríbeme. Ahora sí lo voy a decir, se ha formado una pareja y es hermoso que esto pase en los congresos. Yo pensé que la virtualidad nos sacaba de esto porque todo se vuelve tan, bueno, rápido, nos desconectamos y qué sé yo, pero en serio que está buenísimo que puedan empezar a intercambiar y quién sabe armar un grupo de investigación transnacional de fanzines y rock pesado, o algo así, se puede ser. Excelente. Así que bueno, no sé, Nicolás, vos pensá que podés, como desde 1880, cómo te acercás a los chicos, pero alguna vuelta se le va a encontrar. De que se puede, se puede. Ahí acabo de escribir mi correo electrónico, por favor, no duden en escribirme, chévere si mantenemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias en serio a los tres, excelentes exposiciones, hermosos trabajos en los que están involucrados, así que adelante con eso. Acá también felicitaban por chat, excelente sesión, decía Vanessa Iglesias, y bueno, ahí teníamos unos públicos, se puede decir, que estuvieron muy callados, pero imagino que también habrán disfrutado mucho de esta sesión. Creo que esto queda grabado. Marina. Gracias por tu moderación, tus preguntas, súper interesantes, tus comentarios también. Bueno, gracias, me alegro haber aportado un granito de arena. Perdón de nuevo por este malentendido tecnológico porque empezó un poquito tarde, pero bueno, creo que valió la pena. Y si Fabián se pudo sobreponer a la caída del funcionamiento de su computadora, y nos agregó un poco, debo decirlo, porque me estaba dando vueltas, una estética videoclip, ¿no? Que él se hacía así con la cámara y se movía. Hasta la mesa de música termina con todo recuperado, el tiempo perdido y
y la computadora que no funcionó. Así que gracias de nuevo a los tres, gracias a todos los que se han conectado, y bueno, sigan disfrutando de este intercambio. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto, gracias. ¿No? Gracias, Nicolás, saludos. ¿Cómo?